El héroe de esta historia es un maestro del disfraz. Para algunos se ha aparecido en forma de cuña. Para otros parece un cono. Pero sin importar la forma que haya tomado, él siempre ha sido el número uno. Su historia es nuestra historia. Es una historia de lucha, de conocimiento, del origen de los números. Veremos cómo ayudó el Uno a crear las primeras ciudades, a levantar imperios. Cómo inspiró a los grandes pensadores de la historia, y también conoceremos su papel en el funcionamiento del dinero como lo conocemos hoy. Gracias. Finalmente veremos al Uno combinarse con el Cero para dominar nuestro mundo actual, el mundo digital, un mundo de unos y ceros. Estas palabras que hoy estoy diciendo fueron escritas en mi computadora mediante un código de unos y ceros. Hasta mi imagen, que aparece en este televisor digital, es enviada por el aire en forma de una serie de unos y ceros. Bien, ¿cómo es que estos dos dígitos llegaron a dominar nuestro mundo? No siempre fue así. De hecho, durante gran parte de la historia humana, el cero no existió. Es el uno el que importa. La historia de Uno. ¿De dónde viene el uno? Pues su historia comienza con el origen del mundo. Hace unos 3.400 millones de años, años más, años menos, por supuesto. El primer y primitivo Uno saltó del caldo primario y cayó en tierra firme. No fue así. Era una broma. De hecho, los orígenes del Uno están envueltos en un misterio. Es un misterio que solo los ancestros más primitivos pueden responder. En algún momento, uno de ellos debe haber sido el primero que utilizó el Uno para contar. ¿Pero cuándo? Desde que el hombre aprendió a hacer marcas en los huesos, ha hecho precisamente eso, marcas en los huesos. Pero, ¿qué hay del amigo que hizo marcas como estas hace 150.000 años? ¿Es posible que las hubiera hecho para contar? ¿Estas marcas representan una serie de unos? Pues los expertos nos dicen que, luego de evaluar la evidencia científica y arqueológica, no tienen ni idea. De lo que sí están muy seguros es que el Uno es mucho más joven que nosotros. No fue sino hasta hace poco, apenas unos 20.000 años, que apareció la primera evidencia realmente sólida de que el Uno existió y de que alguien lo utilizó para contar. El nacimiento del Uno. Claro, no se veía así cuando nació. Entonces, el Uno era solo una marca en un hueso. Este hueso, conocido como el hueso de Ishango, lo encontraron hace poco tiempo en el Congo. Miren esto. ¿Se ven estas marcas? Sabemos que cada una representa un uno. ¿Cómo lo sabemos? Pues alguien usó esto para contar porque hay 60 marcas en este lado del hueso y 60 marcas de este otro lado. Y atrás están en grupos igualmente numerados. Eso no se puede hacer sin contar. El hueso de Ishango podría ser el momento definitivo de la historia de la humanidad. Según los zoólogos, otros mamíferos pueden contar hasta 3 o 4, pero no más. Al convertir un uno en una marca,
Nuestros primeros ancestros pudieron contar hasta 4, 5 o 6. Claro está, si eran inteligentes. De hecho, podían contar la cantidad de unos que quisieran. Eso fue lo que nos dio ventaja sobre los leones y los tigres. Desde entonces, el contar no tuvo límites. El 1 se estaba convirtiendo en un hombrecito. ¿Pueden apagar ya esa música? Gracias. Mientras tanto, los seres humanos evolucionaban en su forma de vivir, lo que cambió la historia del 1 para siempre. Dejaron de vivir en cuevas naturales y comenzaron a construir sus propias cuevas, casas. El próximo gran paso en la vida del 1 sucedería en la antigua civilización de Sumeria, en el Medio Oriente hacia el año... Bueno, aquí lo tienen, el 4000 a.C. En esta época, los sumerios decidieron darle al 1 su independencia. Dejaron de marcarlo en un hueso y lo liberaron al representarlo mediante una ficha. El 1 se civiliza. Esta transformación cambió no solo la vida del 1, sino el curso de toda la historia. La invención de las fichas les permitió a los sumerios hacer lo que nadie había hecho nunca antes. Si se agregan marcas a un palo o a un hueso, solo se pueden sumar y ya. Con las fichas, uno puede restar. Digamos que tienes 6 pollos y te comes 5. ¿Qué te queda? Una indigestión. No, inventaste la aritmética. Ha sido el mayor logro del 1 hasta ahora. Pero, ¿por qué pasó aquí? Para saber eso, debemos ir a donde esto no sucedió. Conozcan a los Walfrey de Australia Central. Un pueblo que lleva unos 30.000 años ocupándose de sus asuntos hasta que llegó allí un antropólogo y se dio cuenta de que no utilizaban números. La gente se interesó mucho en Walpri porque en nuestro idioma no utilizamos los números. Tenemos una palabra para el 1, pero eso es todo. Hasta hace poco los Walfrey vivían sin el uso de números. ¿Cómo es posible hacer eso? Las cosas que ustedes hacen en su mundo son distintas aquí. El viejo Halpal Harry, por ejemplo, nunca conoció los números. Hola, Halpal Harry. ¿Cuántas veces te has casado? Una. ¿Cuántos nietos tienes? Muchos. Baja. Halpal Harry nombra a sus nietos, pero no dice que son 4. Eso no existe en su vocabulario. Muchos. Las viejas generaciones de los Walfrey no hablan en términos de la hora exacta del día, sino de la posición del sol. Tampoco hablan de distancias, porque su tierra está dividida no en números, sino en canciones que contienen toda la información que necesitan. Estas canciones atemporales, profundamente arraigadas en su cultura, son motivo de enorme orgullo nacional. De hecho, en su vida tradicional, un Walfrey no necesita un sistema numérico, mucho menos la aritmética.